Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos nuevamente por el canal. Un momento que realmente uno no quería que volviera a llegar, pero ha llegado. Estamos en este tiempo veraniego, con mucho calor y también con este tema de esta variante Omicron del coronavirus que nos tiene de vuelta a los tumbos. Si bien no es peligroso, como dicen, si bien estamos la mayoría vacunados, gracias a Dios, pero hace que momentáneamente tengamos que suspender al menos por este domingo. No sabemos qué es lo que va a pasar el domingo que viene, oremos para que la situación mengue, ¿sí? Especialmente teniendo en cuenta el trabajo de la gente del personal de salud. ¿Sí? Hay mucha gente conocida, amada, que sabemos que están trabajando ya hace 2 años con esto, combatiendo, y esto es algo que los tiene cansados también, y también sabemos que se multiplican los casos de gente que están aislados. Viene bajando, al menos por estos días venía bajando la curva, pero nos pareció sabio, al menos por este domingo, no tener la reunión. Pero bien, para aquellos que vayan a ver el video, decidí, digamos, mandarles el mensaje por este medio. Y vamos a tener la segunda parte de lo que es el mensaje que vimos la semana pasada. Para aquellos que ya lo vieron, o que ya estuvieron, las valientes y los valientes que tuvieron el domingo pasado, hablábamos de un sueño que tuvo el profeta Jeremías, ahí en Jeremías 30 y 31, que he estado mandando durante la semana lo correspondiente al primer mensaje. Esta semana vamos a seguir en este pasaje, en estos 2 capítulos de Jeremías, con otros puntos, ¿bien? Un día Jeremías se despierta y dice: de pronto desperté, abrí los ojos y me encantó lo que había soñado. ¿Sí? Entonces es eso lo que vamos a ver en este video. Vamos a ver y tratar de entender qué es lo que soñó Jeremías. Y me gustaría mucho que sea algo que también nosotros pudiéramos soñar con respecto a nuestras familias y especialmente a nuestra iglesia. Hay muchas situaciones que uno entiende de prevención, pero creo que también hay mucho de apatía y hay mucho también de dejar pasar el tiempo, dejar pasar la hora, poner otras prioridades. Y no solamente nosotros acá, sino también en muchos lados se repite lo mismo, donde quizás no dejamos de hacer muchas cosas, pero como digo siempre, lo que sí dejamos es de congregarnos, dejamos de pasar la hora. Insisto, no relativizo los cuidados que debamos y tenemos que tener. Por algo inclusive tomamos la decisión de suspender este domingo. Pero sí creo que tenemos que combatir en nosotros el gran grado de miedo que muchas veces ha instalado y también el gran grado de comodidad que en otros se ha puesto. ¿Sí? Creo que nos hemos acostumbrado a estar cada cual en su casa, cada cual bien, nos hemos acostumbrado a bueno, me voy a cuidar, entonces me quedo en casa, entonces me quedo en casa, entonces me quedo en casa. Entonces hemos hecho que no se pueda saber a ciencia cierta, desde muchos ministerios pasa eso, muchas iglesias pasa eso, a ciencia cierta con quién vas a contar, quién va a estar o no, y la planificación anual se hace muy complicada. Por eso es bueno que nosotros podamos soñar lo que soñó Elías. En la época de Elías, y ahora vamos a ver algunas características del pueblo de Dios, el pueblo de Dios no estaba pasando por un buen momento. Es más, estaban a punto de ser echados de la tierra prometida. Es por eso que cuando Elías sueña lo que soñó, se pone contento, se pone alegre. Lo decíamos el otro día con los que estaban, se lo conoce como el profeta llorón. Pero en este momento dice: lo que soñé me puso muy contento, la verdad que me alegró el día lo que soñé. Y me gustaría que soñáramos juntos también. Hacíamos una pregunta también el domingo pasado que tiene que ver con el pueblo de Dios, y la pregunta era, que la puse también en el grupo de WhatsApp: si tu iglesia desapareciera, ¿te darías cuenta? Porque pasa algo también. El pueblo de Dios es el pueblo creado por Dios. Muchos amamos la iglesia, pero también entendemos que hay mucho de consumo de la iglesia. Hay gente que, y esto sin criticar, pero es la realidad en cualquier lado, ¿sí? En cualquier lado. Hay mucha gente que cuando necesita de la iglesia es lo más importante, pero una vez que ya no necesitan de la iglesia pasa a casi no existir y no nos daríamos cuenta realmente si la iglesia estaría o no. Entonces la pregunta era: si tu iglesia desaparecería, ¿te darías cuenta? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Ahora, el pueblo de Dios en aquella época estaba a punto de desaparecer. Y Jeremías sueña. Ahora,
¿Cuáles eran las características del pueblo en ese tiempo? Voy a dar tres, la semana pasada di otras, ahora voy a dar tres. Era un pueblo disminuido y sin gozo. ¿Te suena? Era un pueblo disminuido y sin gozo. 30, 18 al 20, ahí vamos a tener varios de los pasajes de hoy, van a estar rondando en ese versículo. Dice: fíjate bien, yo haré que cambie la suerte de las tiendas de Jacob, tendré misericordia de sus campamentos, la ciudad será edificada sobre su colina y el templo será restaurado. Y del medio de ellos saldrán alabanzas, voces de una nación en pleno regocijo. Yo haré que lejos de disminuir el número de ellos se multiplique, yo los multiplicaré y aumentaré su número. Sus hijos volverán a ser lo que antes fueron y su congregación será confirmada ante mí. Yo castigaré a todos sus opresores. Eso es lo que soñó Jeremías, pero nos muestra lo que pasaba, ¿sí? No había alabanza, la suerte venía mal, dice. Era un pueblo que había disminuido. Yo haré que lejos de disminuir el número de ellos aumente. No había alabanza, no había gozo. Y a la gran mayoría del pueblo eso no le importaba, mientras que ellos estuvieran bien, no le importaba lo que pasaba en la general del pueblo de Dios. Y eso hizo que después el pueblo de Dios desapareciera como tal. Un pueblo disminuido y sin gozo. Un pueblo sin sentido de pertenencia y propósito. Fíjense que ahí dice justamente en el 20, volverán a ser lo que antes fueron y su congregación será confirmada ante mí. Quiere decir que ellos ya no se sentían la congregación de Dios, no se identificaban con la causa de Dios. Entonces el sentido de pertenencia de ellos, es decir, de quiénes eran, a dónde pertenecían y de propósito, para qué estaban en esta tierra, había desaparecido en ese tiempo. Y era un pueblo, dice el 31.2, que caminaba en el desierto. ¿Sí? Israel, un pueblo que escapó de morir a filo de espada, halló gracia en el desierto y ahora avanza en busca de reposo. Eso es las características del pueblo. Ahora, el pueblo cómo estaba. Una cosa es lo que son y cómo estaban, cómo se sentían, cómo se veían. Estaban enemistados con Dios. Dios era en ese momento su enemigo. 30:14 dice: todos tus amantes te han olvidado, ya no te buscan, y es que yo te herí como se hiere a un enemigo. Dios dice: soy tu enemigo. Y en el 22, no, eso tengo traspapelado acá un versículo, ¿sí? Es el 14, dice: Dios, yo te herí como si fuera tu enemigo. Estaban pisoteados, oprimidos y saqueados. Todo eso lo vemos en el versículo 16. Fíjense, todos los que te devoran serán devorados. Está hablando del futuro, que serán devorados, pero ahora te están devorando. Todos tus adversarios serán llevados al cautiverio. Los que te pisotean serán pisoteados y los que te saquearon serán saqueados. Es decir, eso va a ser en el futuro. Eso es lo que alegra a Jeremías. Pero en este momento ellos están pisoteados, oprimidos y saqueados, es decir, están aplastados en este caso por los babilonios, están saqueados por los babilonios y están oprimidos por los babilonios. ¿Qué es lo que nos pisotea a nosotros? ¿Qué es lo que nos oprime y qué es lo que está saqueando la riqueza del pueblo de Dios? Y no me refiero a la riqueza monetaria, a la riqueza material, sino a la riqueza espiritual, aquello que hace del pueblo de Dios algo característico. Estaban en disminución, lo veíamos hoy, ¿sí? El Señor le promete a Jeremías que lejos de disminuir van a aumentar, pero en ese momento estaban en disminución. Si ustedes tienen Biblias con mapa, o que alguno quiere googlearlo, ¿sí? Y ven lo que era el territorio de Israel, por ejemplo, en la época de David y Salomón, van a ver que a medida que pasaban los años se iba achicando, y ahora quedaba Judá, ¿sí? La parte del sur, con algunas pocas ciudades y alrededor toda Babilonia. Y eso hacía que ya muchos del pueblo para esta altura habían sido trasladados a otras naciones por los conquistadores y quedaba muy poca gente. De hecho, a lo último, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, había trasladado a todos los príncipes, a todos los artesanos, a todos los que sabían hacer algo. Los mejores del ejército lo había trasladado y había dejado lo peor del pueblo como lo último ahí. Bien. Despreciados, 30:17, dice: aunque te han llamado la despreciada, despreciados, la gente no quería saber nada con el pueblo de Dios, los vecinos no querían saber nada con el pueblo de Dios y estaban al borde de la desaparición. Por eso leíamos hoy: están en el desierto en busca de reposo. Así estaba el pueblo de Dios.
Y me animo a decir que esas características y la forma en que ellos estaban es mucho de lo que pasa en medio nuestro. A veces miramos al cielo y decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué nos pasa eso? Y obviamente siempre vamos a encontrar un responsable que siempre va a ser otro, pero ¿qué tal nosotros? ¿Qué tal yo con mis propios problemas? ¿Qué tal yo como pastor para con la congregación? ¿Qué tal vos? ¿Qué parte tenemos en lo que pasa en nuestra congregación? ¿Qué parte tenemos en lo que pasa en nuestra ciudad? ¿Qué parte tenemos en lo que pasa en nuestra familia? Tenemos que saber hacer un buen diagnóstico para saber bien dónde estamos parados. Entonces, si Jeremías veía nuevamente el panorama del pueblo de Dios, obviamente razones para llorar no le faltaban, como quizás no le falte a alguno en este tiempo. Ahora, ¿qué es lo que soñó Jeremías de este pueblo? Primero, habría restauración de la relación. Lo leíamos en los versículos 18 al 20, dice, yo haré que cambie la suerte de las tiendas de Jacob. Recuerden, Dios en ese momento dijo, yo soy tu enemigo. Ahora dice, yo haré que cambie. Tendré misericordia de sus campamentos. La ciudad será edificada sobre su colina. El templo será restaurado. ¿Sí? De medio de ellos saldrán alabanza y demás. Y ahí, ahora sí, en el versículo 22, que hoy me había equivocado, dice, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Habían llegado a tal punto que ya esa relación de ellos ser el pueblo de Dios y Dios ser el Dios del pueblo se había roto, se había quebrado. Y eso se notaba mucho en que no había bendición. En la época en que Dios los puso en la tierra prometida, una de las promesas era que si el enemigo viene con 1000, uno de ustedes los va a hacer huir. Ahora el pueblo de Dios había sido al revés, venían 10 enemigos y hacían huir a 10.000 de los israelitas. ¿Qué había pasado? Se había roto la relación con Dios. Y es lo primero que tenemos que evaluar nosotros. Echarle la culpa al COVID, al trabajo, al gobierno, a algún hermano de la iglesia, al pastor, a quien quieras, ¿sí? Pero lo que pasa y la forma en que evaluás lo que te pasa muchas veces, o la gran mayoría, tiene que ver con que hay algo que está roto en la relación con Dios, tu relación con Dios. Entonces había restauración de la relación. Habría restauración de la adoración. Lo leíamos, va a haber alabanza nuevamente, va a haber adoración. Dios iba a restaurar, porque todo lo que dice, todo lo que está ahí, Dios dice que Él lo va a hacer, ¿sí? Va a haber canto nuevamente, va a haber canción nuevamente. Es algo que uno cree que al pueblo de Dios le gusta hacer, cantar juntos, alabar juntos, adorar juntos. No es lo mismo, lo hablábamos durante la pandemia cuando estaba más fuerte, donde teníamos que tener este medio como único medio, que está bueno la tecnología, pero nada reemplaza a estar con el pueblo de Dios. Y hoy ha pasado que dejamos pasar la hora. Y eso realmente trae tristeza al corazón de Dios, porque el pueblo de Dios tiene que estar junto, con las medidas pertinentes de cuidado a lo que hace la situación actual, sí, pero tenemos que estar juntos, tenemos que sentirnos nuevamente parte del pueblo de Dios. Ahora, me gusta soñar que Dios es el que está haciendo una restauración en la relación de cada uno de nosotros con Dios, con Él, ¿sí? Y que Dios va a restaurar nuestra adoración. Quiero soñar junto con Jeremías. También dice, serán confirmados como congregación de Dios. En ese momento eran enemigos de Dios y Dios dice, bueno, yo voy a hacer que esta congregación se confirme como congregación de Dios. Van a ser conocidos como congregación de Dios. Sus hijos volverán a ser lo que antes fueron y la congregación será confirmada delante mío. Dios quiere confirmar nuevamente a Israel como su pueblo. Y entiendo qué es lo que quiere hacer con nosotros. Aunque hoy estamos, y esto insisto es la realidad de muchas iglesias, estamos perdiendo la identidad inclusive, perdiendo el sentido de propósito. Dice, yo quiero confirmarlos como congregación. A los pocos que queden, a los pocos que realmente me sigan, yo quiero confirmarlos. Y eso lleva al siguiente paso. El pueblo sería multiplicado. Es un tiempo en el cual vemos que las congregaciones, lejos de multiplicarse, se achican, ¿sí? Se van achicando, sea por la enfermedad o por las razones que sean, como digo siempre, pero la realidad es esa, que se van achicando, o al menos algunas van sobreviviendo. Dios dice, no es lo que yo deseo para mi pueblo, yo deseo que mi pueblo sea multiplicado. Ahí dice, yo haré que lejos de disminuir, el número de ellos se multiplique, yo los multiplicaré y aumentaré su número. ¿Y a quién no le gusta soñar? Que el pueblo de Dios crezca.
Pero eso depende de la fidelidad de cada uno de nosotros, depende de nuestra relación con Dios, depende de que empecemos a dejar de lado el miedo, la comodidad y empecemos a sumar para el pueblo de Dios, porque no dejamos de sumar para otras causas, las causas personales, ¿sí? Las causas que tienen que ver con mi desarrollo, mi economía y demás, no dejamos, pero sí dejamos de lado la multiplicación del pueblo de Dios. Pero Dios dice, yo voy a multiplicar mi pueblo, y yo quiero soñar eso con Jeremías. Y quiero que nos animemos a soñar, que Dios nos va a multiplicar también. Volverán a su antiguo esplendor, van a volver a hacer lo que eran antes. Yo entiendo que la frase todo tiempo pasado fue mejor es una gran trampa, es una mentira, que esconde algunas cosas que nos muestran que el tiempo pasado también tenía sus bemoles, pero sí es bueno pensar en un tiempo venidero que va a ser inclusive mejor que lo pasado. Hoy es difícil verlo. Como Jeremías, uno mira y dice, pero ¿con quién vamos a contar este año? Si no hay una constancia, si no hay una perseverancia en la mayoría de los hermanos. ¿Con quién vamos a contar? ¿Con quién vamos a trabajar? ¿Quién va a trabajar con los niños? Que gracias a Dios tenemos gente que lo hace, pero pongo ese ejemplo. ¿Quién va a trabajar si los hubiera con adolescentes, con jóvenes? ¿Quién va a trabajar con las mujeres? ¿Cómo podemos hacer eso si hoy no sabemos con quién contamos? Pero Dios dice, yo tengo un tiempo en el cual el esplendor del pueblo de Dios va a volver a ser lo que era antes y mucho más. Y quiero que soñemos eso. Quiero que empecemos a planificar este año, no tanto pensando en el COVID que existe, que está, que es malo, pero sí pensando en que somos el pueblo de Dios. No podemos pensar ni sentir como cualquier otro. Y por último, lo que sueña Jeremías, todavía nos falta un mensaje más de la semana que viene, lo que sueña Jeremías es que el amor de Dios por ellos no se había acabado. Hay un pasaje que seguramente tenés marcado en tu Biblia, y es el 31:3. Hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo, yo te amo con amor eterno, por eso te he prolongado mi misericordia. Yo volveré a reconstruirte, virginal Jerusalén, y será reconstruida, y te adornarán con panderos para que dances con alegría. La gran noticia es que la misericordia de Dios, la compasión de Dios con su pueblo, el amor de Dios con su pueblo es eterno. ¿Dios juzga a su pueblo? Sí, y creo que este tiempo es un tiempo de juicio en el pueblo de Dios. Dios está pasando la zaranda para ver quiénes son los realmente fieles, quiénes son realmente sus hijos. Pero Dios dice, no me conformo con eso. Yo voy a volver a reconstruirte, yo voy a volver a levantarte, pueblo mío. Y dice, mía, ¿por qué lo voy a hacer? Porque mi amor y mi misericordia son eternas. Es ese sueño y es ese pensar que el pueblo va a ser reconstruido lo que hace que Jeremías diga, de pronto desperté, abrí los ojos y me encantó lo que había soñado. ¿Cómo no despertarse uno animado en cuanto a eso? ¿Sí? ¿Cómo no despertarse uno animado si vemos que Dios va a reconstruir su pueblo? Hoy es difícil verlo. Mi oración como pastor muchas veces pasa más por la angustia, pasa más por la pena, si se quiere, que por los motivos de alegría. Casi que no los hay. Y no desconozco a aquellos que están trabajando de manera silenciosa y demás, pero uno dice, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Pero veo este sueño de Jeremías en un pueblo que estaba en situaciones similares o peores y digo, bueno, el Señor tiene una misericordia eterna con su pueblo. El Señor algo va a hacer. Depende de las búsquedas personales. Y depende también, y en esto quiero que por ahí finalizar con esto, depende de que nos analicemos de acuerdo a ese pasaje precioso de 2 de Crónicas 7:14 que quizás tenés subrayado y al cual tenemos que volver y al cual te invito que sea la medida de nosotros en estos días. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Creo que esta es la medida de nosotros. El pueblo de ese tiempo no lo hizo. No se humilló, no oró, no buscó el rostro de Dios y no se apartó de sus caminos. Si vos no te humillás delante de Dios, si vos no orás, si no buscas la cara de Dios, buscar tener una relación con Dios, si no te apartás de tus malos caminos, Dios no te va a escuchar, lo dice la palabra, y no va a sanar la tierra. Que Dios nos bendiga y que podamos ser parte de este gran sueño. Yo quiero que yo sueño, como pastor sueño. Muchas veces cuesta soñar,
realmente, les hablo del corazón, cuesta soñar, pero no depende de mí, no depende de ustedes, depende de Dios. Y si buscamos a Dios, Él va a hacer lo que ha prometido. Que Dios te bendiga.